mañana con 33 minutos, señores, 9:33. Últimos días han habido reconocimientos a gente valiosa en nuestro país, ¿no? Personajes que de verdad merecen el aplauso y merecen que se les respete, no que se les persiga. Gente que tuvo el valor de sacrificar su vida, porque pusieron el pecho, porque entraron a un lugar como era la residencia del embajador japonés sin saber si iban a salir. Entraron después de largos días de entrenamiento a rescatar gente inocente que estaba siendo secuestrada por terroristas del movimiento revolucionario Tupac Amaru, pero no sabían si iban a salir vivos, porque habían bombas, porque habían balas, porque había gente sanguinaria dispuesta a asesinarlos. Y así entraron, y rescataron a los rehenes, y hubo bajas, que muchos no recuerdan, porque todos quieren recordar, y todos dicen, como el cartel que leí el otro día de Frente Amplio, que yo no sé por qué no han explicado nada al respecto, ¿no? Que dicen que han premiado a esta gente que asesinó a... Por Dios, eran terroristas. Pero en fin, yo no quiero seguir renegando, yo quiero presentar a mis invitados, tengo el gusto de estar con ellos, alguien que ha recibido, creo, ya varios premios y merece mucho más, pero que han sido perseguidos, y es ahí a donde yo voy a ir para empezar el tema. General José William, ¿cómo está? Un gusto tenerlo en el programa, es un honor, de verdad. Gracias por venir. Gracias por la invitación, muy gentil. Y estamos con el comandante Alfredo Ruiz de Somocurcio también, que participó en esta operación de Chavín de Huántar. Comandante, es un honor, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, gracias a ustedes. Recuérdenle a la gente, a ver, empecemos por ahí, yo voy a ponerme un poco terco. ¿Cuándo se terminó estos llamados para ustedes, general? ¿Hasta cuándo les dijeron, vengan a declarar porque hay aquí asesinatos de lesa humanidad? ¿Hasta cuándo? Comenzamos el problema judicial 2 años y medio después de terminada la operación, y la hemos continuado hasta el año pasado. Tuvimos en Sala Nacional un proceso que se cortó en 2 oportunidades en razón a que uno de los vocales lamentablemente falleció y otro fue cambiado, pero así fue postergándose el proceso hasta que terminó en Sala Nacional con el resultado que ha sido público, que hemos sido exculpados todos los comandos, no tenemos responsabilidad respecto de una ilegalidad. Luego esto fue denunciado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Por APRODE, y luego pasó a las instancias de la Corte Interamericana de Justicia. La Corte llevó todo un proceso que duró cerca de 2 años, vinieron al Perú, hicieron las reconstrucciones, entrevistaron a una serie de personas, en las reconstrucciones no participamos nosotros, yo no participé, y ellos pudieron concluir y coincidieron con el fallo que había tenido la Sala Nacional. Por lo tanto, nosotros fuimos exculpados. Sin embargo, pasamos, como dice usted, todo ese tiempo dentro de un proceso judicial que nos ocasionó problemas, pero que nosotros lo podemos llevar. Lo que nos fastidió en su momento es que se desprestigiara la operación. Ese es el tema. Ajá, que se desprestigiara la operación, que se tratara de tergiversarla, y que de alguna forma las Fuerzas Armadas también estaban siendo perjudicadas. No, y seguramente ustedes están preparados para muchas cosas más y pueden llevar un proceso judicial que no debería haber existido. Así es. Pero frente a lo ocurrido teníamos que ser ciegos para no darnos cuenta de que fue una acción heroica, pues, de que pusieron el pecho y arriesgaron la vida. Comandante, usted también estuvo en medio de todo esto. Así es, yo era miembro del equipo Alfa 3, tenía a cargo la primera planta, el acceso principal. Tenía que mi equipo era el que entraba, el primer equipo que entraba por la puerta principal, asegurar el hall, la escalera, la biblioteca, para permitir que el grupo Delta pueda acceder al segundo piso. Y ya quienes hemos conocido de este tema, quienes hemos ido a la réplica, quienes hemos ido a la residencia, sabemos más o menos de lo que está hablando el comandante. Quienes no han ido, yo quiero que ustedes imaginen un sonido estruendoso, realmente estruendoso, porque eran las explosiones que había para poder ingresar, seguido de ráfagas de disparos y prácticamente una humareda total. O sea, ustedes han actuado con una fineza de filigrana ahí para poder rescatar y acabar con el enemigo, ¿no? ¿O no es así? Sí, los que participamos en la operación teníamos experiencia porque habíamos cursado los programas que tienen relación con terrorismo, dominación de inmuebles, dominación de vehículos, aviones, ¿no?
y todos, una gran mayoría, experiencia también en combate, ya sea en zona de emergencia o en el CENEPA. Entonces, eran hombres todos profesionales, todos con bastante conocimiento y sobre todo con el compromiso de poder salir de este problema que hubiera pues creado grandes dificultades al Estado y a la nación si esto hubiera salido en sentido contrario a lo que buscábamos nosotros. Ahora, si una pieza fallaba la operación. Cierto, por eso es que entrenamos, ¿no? Un día después del hecho terrorista comenzamos a entrenar de día, de noche, en cualquier momento, y practicamos los 3 meses, recibimos información de inteligencia. El comandante, como les acabo de decir, le tocaba ingresar por la puerta principal de la primera planta, y en la primera planta habían 4 equipos más, y en la segunda planta otros 4, ¿no? Además de los demás elementos que estaban en diferentes lugares, pero todos cerca en el perímetro de la casa interior. Que habían hecho en la sala una especie de canchita de fulbito, ¿no? Entre la sala y comedor hicieron una cancha de fulbito donde ellos entrenaban, jugaban, se desestresaban también porque pues sentían la presión de que pasaba el tiempo, no conseguían lo que querían. Algunos de ellos querían matar rehenes, algunos de ellos eran un poco más calmos, pero parece de que tenían la consigna clara de que no salían si es que no conseguían que se retire de las cárceles a los más de 400 terroristas, que fueron disminuyendo, por supuesto, pero el problema está en que todo eso hubiera sido un éxito para ellos, y un mensaje también para que se hiciera algo parecido, ¿no? Con el mismo MRTA o con Sendero Luminoso, y un lamentable mensaje al mundo sobre la política de Perú, pero sin embargo no sucedió esto, ¿no? El mensaje de la política contra el terrorismo del Perú fue muy claro. Sí, claro, no lograron doblegarnos, que es lo que ellos querían, ¿no es cierto? Sí. Comandante, cuando ustedes entran a esta primera planta de la casa, encuentran tal y como lo habían entrenado, se sorprenden con algo. Entiendo que habían en entradas, ventanas y puertas estos llamados cazabobos, ¿no es cierto? Estos explosivos que revientan pues al contacto. ¿Cómo fue esa parte? Recuérdesela a la gente. Yo a la hora que ingreso, justo lo que tú hablabas de la humareda, para ingresar tuvimos que poner una brecha y volar la puerta principal. Entonces a la hora que la volamos se hizo una nube negra. Y no se veía nada. No se veía nada. Entre la nube negra nos hemos encolumnado y hemos comenzado a avanzar hombro con hombro, juntos con el grupo Delta. Al ingresar, algunos espacios eran más cortos, más largos, pero mínimas diferencias, ¿no? Y ya adentro se había quemado el piano que estaba en la escalera, salió una humareda del fondo, y ya cuando estábamos en estos puestos escuchábamos disparos del segundo piso. ¡Pa, pa, pa, pa! Y un comando gritaba, AKM, AKM, están respondiendo. Pero hasta inclusive los más jóvenes dijimos, vamos, pero los más experimentados nos dijeron, no, nadie se va al sector que no corresponde a menos que nos llame. Todo estaba planeado, todo estaba coordinado y teníamos que hacer lo que habíamos planeado, ¿no? Y ¿cómo hacían para identificar en esa humareda negra y con los disparos y con lo aturdido que se puede estar? Ustedes son los preparados, pero imagino que frente a ese ruido estruendoso, el ruido, el humo, las balas, ¿cómo hacían para identificar dónde estaba el enemigo? En mi caso, la silueta, nosotros practicamos bastante tiro nocturno con siluetas. Para nosotros era fácil identificarnos por la silueta del casco. El casco tiene una silueta que nos permite identificarnos, ¿no? Y hubo un delincuente que apareció en nuestro sector y se le identificó la AKM. La culata de la AKM era un arma distinta a la de nosotros y pudimos reaccionar antes de que él emplee sus armas. Ahora, general, esas son reacciones rápidas, ¿no? Porque el darte cuenta de la silueta del casco o de la culata de la AKM frente a esa circunstancia donde tú estás... me imagino yo en algún momento parapetado porque tienes que guardar tu vida también. Claro, son fracciones de segundos, porque en mi caso particular, yo en un segundo, cuando vi que pasó una silueta, dije, uno de nosotros, un rehén o un terrorista. Pero ahí fue que vimos la culata de la AKM y uno gritó, AKM, y ya sabíamos que era el delincuente terrorista, ¿no? Pero eran fracciones de segundos. Mucho entrenamiento. Durante los 3 meses mucho entrenamiento, como dice el comandante, siluetas, ver qué cosas tienen en la mano, tiro instintivo selectivo, hicimos mucho tiro, disparamos bastante, teníamos unos agrupamientos pequeñitos
y con una serie de señales, ¿no? Individuales, ¿no? Entre el hombre que está delante de uno o detrás, habían comunicaciones también por radio, pero fue un entrenar y entrenar. Nosotros cuando estábamos haciendo las prácticas podíamos llegar a los objetivos, o sea, a los lugares donde nos tocaba llegar entre 38 y 45 segundos, pero sin enemigo. El día de la operación nos demoramos poco más de 30 minutos, más o menos entre 30 y 35, en tener todo bajo control, y el efecto no se veía nada. A mí me tocó entrar por el segundo piso y no se veía, entonces había que tratar de identificar al rehén, y ir viéndolos y ir sacándolos, ¿no? Porque se nos incendiaba la casa también. Bravo. Y hay 2 víctimas, ¿no es cierto?, Sí, entre sí. las fuerzas del orden, y hay heridos, ¿no es cierto? El general Miyashiro me contaba la historia del bolseguí con parte de una pierna que encontró, ¿no es cierto? Y le marcó la vida al general Miyashiro, siendo él un hombre que está acostumbrado a enfrentar, o estaba acostumbrado a enfrentar pues a los terroristas. Este hecho le marcó la vida también. Sí, en efecto, el Comando Cruz pierde una pierna. Bueno, antes de eso, a lo que se refería, terminada la operación, lamentablemente murió el doctor Carlos Justi, sí, Acuña. Nosotros perdimos a los comandos Juan Valer y al comando Jiménez. Pero adicionalmente hubieron entre 12 y 15 rehenes heridos, algunos por impacto de bala, otros por las explosiones. Y nosotros tuvimos personas que han quedado con secuelas a la fecha, hombres que han quedado con secuelas a la fecha, y 25 heridos. O sea, los muertos y los heridos muestran de que hubo combate. Hubo combate, y no lo que se pensaba y lo que se dijo al principio. Bueno, tuvimos que esperar todo ese tiempo, se aclaró todo, quedó sumamente la operación transparente, y también ese es un valor adicional a la misma operación. Además, evidentemente, general, comandante, no eran pues robacazas que frente a una amenaza pueden retroceder cobardemente, eran terroristas, gente que tenía la cabeza trastocada y lista para asesinar o morir. Sí, así es. Cuando ustedes deciden entrar, a ver, yo entiendo que ustedes tienen lo que ponen las gallinas y tienen pantalón, porque para hacer eso hay que tener pantalones y estar preparado, pero son seres humanos, ¿no es cierto? Entonces yo imagino que en algún momento, cuando van a realizar la operación, en el momento en que se dice cero, ya, ahora, explosiones, disparos, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Hay algún momento en que dices, bueno, pues cumplí con el deber y ojalá salga vivo y mi familia me recuerde con orgullo, y que mis hijos me recuerden, y que mi esposa me recuerde? ¿Se les pone eso en la cabeza en algún momento? Yo creo que las personas asimilan eso de diferente forma, ¿no? El comandante les va a decir ahora de la forma que lo hizo. En lo que a mí respecta, entrenamos todo el tiempo. Nadie pensaba que, por lo menos en los entrenamientos, que se iba a morir. Pues nadie piensa que va a ir a operaciones y se va a morir, nos piensa que va a salir con vida. El entrenamiento nos creaba confianza. Pero era un riesgo, claro, ¿no? Evidentemente. Estaban bien armados los terroristas. Así es. El entrenamiento y la comunicación entre los hombres próximos también nos crea confianza, pero según va pasando el tiempo, uno va acercándose al momento y va comprendiendo de que los riesgos están allí y que se puede dar un explosivo, una granada, un disparo, puede caer, puede darnos. Entonces, se sabe eso, se piensa. En algunos momentos también uno dice, no, ¿qué va a pasar con mi familia si me pasa tal cosa? Pero bueno, tiene sus momentos. Yo creo que las cosas pueden hacer uno pensar más minutos antes de la orden, pero cuando comienza la acción, todo se va. Ya no hay forma de pensar en el temor, ya no hay forma. Es como cuando uno tiene un problema, ¿no? Y en ese momento, pues ya solamente tiene que hacer lo que corresponde hacer, y lo que menos puede pensar es que lo van a matar. Pero sí, evidentemente que hay ese riesgo. Porque inclusive se dio como una especie de tradición el tema de la carta, ¿no? Sí, algunos comandos deben haber escrito la carta. Nadie supo de la carta que escribió Valer. La leímos esa noche, a mí me la mostraron esa noche y yo la leí, me dio pena lo que sucedió, entonces reuní a todos porque nos quedamos una noche más y las leí públicamente. Todos estaban apenados, ya sabíamos que para ese momento teníamos a 2 muertos
ya andábamos más o menos por los 20 hombres que estaban en el hospital heridos, y por ahí fueron saliendo algunos más con secuelas de humo, con secuelas de impacto, porque los ruidos son fuertes. Bueno, eso es como yo lo entendí, ¿no? El comandante tiene también la forma... Cuéntenos, comandante, su historia. Inicialmente uno puede tener temor porque es a lo desconocido, ¿no? Pero el entrenamiento día a día te da, como dice, la confianza y te hace olvidarte de eso. En mi caso, yo tuve, a la hora del día previo, cuando estábamos en las casas vecinas, un compañero me dijo, ¿vas a hacer tu carta? Y yo le dije, no, porque a mí no me va a pasar nada, ¿no? Yo no tengo por qué hacer ¿Usted no ninguna hizo la carta? No hice la carta. Y me la dijo así, ¿vas a hacer tu carta? Y le dije, no, a mí no me va a pasar nada. Entonces yo no voy a hacer nada. Y nunca pensé habíamos entrenado tan duro en todas las circunstancias, que uno ya estaba confiado y sabía lo que tenía que hacer, un paso acá, un paso allá, quién estaba atrás tuyo, quién te iba a cubrir, y que nosotros estábamos bien entrenados y ellos eran unos delincuentes que no nos iban a poder vencer. Entonces pero yo sabían particularmente... que habían armas... por supuesto, de alto siempre hay calibre. un riesgo, pero yo confiaba en que nosotros íbamos a reaccionar primero, que la explosión de donde jugaban fulbito los iba a aturdir y nos iba a permitir que iba a evitar que ellos puedan reaccionar antes que nosotros, que puedan activar una carga explosiva. Y no pensé en nada. Yo a la hora de salir me quedé atracado, yo era el primer hombre en salir en el túnel, me quedé atracado porque solo se había abierto una abertura así del tamaño de mi cabeza. Y pues, por ahí yo me he levantado y con mi cabeza y hombros he abierto la brecha, ayudado por el primero en salir de su grupo. en mi sector. Y todos mis compañeros, entonces me he quedado atracado a la mitad del cuerpo, mis compañeros me han empujado. ¿Y tú crees que en ese momento yo he pensado en temor, en que me iba a pasar algo? Nada, he salido y he corrido con toda mi fuerza también, ¿no? a mi puesto para llegar. Y nunca, como digo, nunca pensé en que me iba a pasar algo, ni en tener temor, ni nada. Y después de la operación se reacciona cuando se dice, bueno, tuvimos 2 bajas y tuvimos varios heridos. Sí, ahí sí se piensa más. Ahí se piensa en que, bueno, fue él, ¿por qué no hubiera podido ser yo? Por el lugar que me tocó entrar, un terrorista es el que le dispara al ex canciller Tudela, le dispara a los otros 2 rehenes que salen, no, hiere a Tudela y lanza por ahí hay una granada, pero cuando estábamos en la terraza lanzan una granada, nosotros vemos que sale la granada, pero lo único que nos quedó es mirar la granada y nada más. La suerte nuestra es que ese terrorista, con el apuro en que estaba disparando y porque nos iba disparando desde adentro, él saca el pasador de la granada, pero olvida sacar el tape o la cinta que de seguridad le ponen algunos. O sea, su apuro hace que solamente saque eso y se olvide de arrancar un poco la granada, porque si esa granada estalla, pues ahí habíamos por lo menos 7, 8. Entonces, esas las cosas las piensa uno después. Como que piensa también, ya eso depende de los grados que vayan teniendo, los que éramos más antiguos, y en el caso a mí me tocó comandarla, ya comenzamos a pensar, ¿no?, qué hubiera sucedido si esto no salía bien. ¿Cómo hubiera quedado la imagen de las Fuerzas Armadas? Tenían una mochila, pero tremenda. Tremenda. Estábamos pensando, bueno, eso lo habíamos entendido antes, era un compromiso y se les dijo, yo les dije a ellos varias veces, el compromiso nuestro es los rehenes en primera instancia, pero hay una carga de muchos años, ¿no?, de un terrorismo que está en retirada y que puede volver a crecer, ¿no? Ese es un problema. El otro problema es nuestra imagen como Fuerzas Armadas, ¿no? Nuestra imagen como Estado, como país hacia el exterior, ¿no? Y todo lo que podía significar que no salgan bien las cosas. O sea, esa es una responsabilidad que guarda relación con el compromiso que tienen las personas o los militares cuando tienen que hacer eso. O sea, no solamente es una operación, sino, como dices, todo lo que hay detrás. Y puede significarle problemas al Estado, a la nación, a la imagen del instituto, a la imagen de los hombres, ¿no?, de los que participamos. Ahora, general, esos militares heridos que recibieron impactos de bala, al militar que se le fue asesinado, un miembro, a lo largo de estos años, y le pregunto abiertamente, ¿han sido militares bien tratados, como se lo merecen? Un mayor Miranda, Jesús Miranda, sí demoró en que pueda salir al extranjero a que le hagan unas operaciones al hombro, porque él entró casualmente por la segunda planta y quedó con el sistema nervioso del brazo mal, ¿no? Inclusive tiene la mano que está, no tiene la misma facilidad que antes, ¿no?
Los demás, bueno, perdieron el tímpano y ya sobre eso no se puede hacer nada, ¿no? A Cruz Jarama sí se le consideró el trato que corresponde. Un momento demoró un poco la pierna ortopédica, pero luego vía las actividades, las acciones que hacía el ejército, porque el ejército siempre ha estado detrás de nosotros, ¿no? Se le compró una pierna en el extranjero, que pues es mucho mejor. Él vive ahora en Estados Unidos. Sí, nosotros sentimos... Su primera prótesis está en la... Sí, la primera prótesis, como recuerdo, se la pedimos y la tenemos puesta ahí. Claro que le he visto. Y era bien, ¿no? Era media rudimentaria. Pero yo creo que tras lo que ha pasado, ¿no? Que puede ser el proceso, y sabemos que en un país donde tenemos pues teorías y doctrinas juntas y que convivimos, vamos a tener siempre esos problemas de izquierda, de derecha, izquierda más al extremo, ¿no? Pero no podemos olvidar. No se debe olvidar. Y me refiero a que el ejército y la Fuerza Armada siempre estuvo con nosotros, y lo que nos ayudó también bastante es el respaldo de la población, el respaldo de los medios, el respaldo de las personas. Por ahí uno que otro, ¿no?, desubicado, que podía decir cosas que no correspondían, y que luego de estos juicios yo creo que las cosas están sumamente claras, ¿no? Y la operación tiene el apoyo de la gente per se por lo que fue, pero también por lo que representa a futuro. Y por eso es que es estudiada. Hay detalles, el comandante les acaba de contar unos detalles, pero hay detalles por todas partes. El tema de las ambulancias, el tema de los médicos, el tema de los paramédicos en las ambulancias, el tema de las salas de quirúrgicas para 10, 20, 30, 40 heridos graves, es todo un tema. Las pistas que van a los hospitales es todo un tema. Cómo mantenerlas limpias para que lleguen rápido, en dónde deben estar, en qué momento se les dice a todo ese grupo de personas que la operación se va a dar, porque si se dice antes se pierde el secreto. ¿En qué momento se reúne el Consejo de Seguridad y dice, hacemos la operación? ¿Cómo trabajan en el tema de inteligencia? Que me parece, confírmeme, yo he leído mucho y he escuchado a muchos como ustedes de ese tema, pero incluso hay una parte que no se recuerda donde trabaja el tema de inteligencia de la policía también, para el tema de los bichos que se meten, ¿no es cierto?, para las escuchas que hay al interior, que después se descubre estaban en la Biblia y en la guitarra y en el termo, ¿no? Sí, el tema de la inteligencia lo manejó el servicio de inteligencia. Eso es el conocimiento que nosotros tenemos. Lucho Alatrista, que era el segundo comandante, y yo recibíamos el reporte cada día. Un file como de unas 5, 6, a veces 7 hojas. Lo leíamos detenidamente y luego le comunicábamos a cada equipo, cada grupo, lo que tenía que hacer. Entonces, esa es información que entró a través de la guitarra, a través de la Biblia, en termos, en diferentes lugares. Eso lo manejó inteligencia, servicio de inteligencia. Inteligencia hizo una muy buena labor. Una operación sin inteligencia y sin la logística que corresponde no funciona. Entonces, la inteligencia tiene que estar siempre del lado de la operación. Esta fue una operación brillante. Aunque muchos no lo quieran reconocer, fue una operación brillante que hoy se estudia en los ejércitos del mundo. Pero yo quiero que ustedes nos cuenten lo que se vivía en el Perú, general, comandante, en ese momento. Porque no fue un tema aislado. Era un momento de crisis todavía en nuestro país, donde en el Perú se escuchaban coches bombas, donde se derrumbaban torres, donde mataban autoridades, donde había derramamiento de sangre. En medio de eso estábamos viviendo. Por eso cuando yo decía, hay que tener pantalones para entrar, no se trata porque entras a un hecho aislado de secuestro. Entras a un lugar donde en medio del Perú se vivía un conflicto tremendo frente a terroristas de este nivel que eran capaces de torturar y asesinar a cualquiera. Sí, lo que vivimos fue una guerra contra el terror, contra el terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA. Es la típica guerra asimétrica, ¿no? Es aquella donde el Estado ya no tiene el patrimonio del combate, porque ahora se desarrolla en las ciudades, están involucrados civiles y militares. Los terroristas no tienen ningún miramiento de carácter ético. Pueden utilizar bombas, y lo estamos viendo en Medio Oriente. Es un tipo nuevo de guerra, ¿no?, que se está dando ya después de la Guerra Fría. Comienzan todos estos problemas y se dio en el Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque vino el comunismo, quedaron los rezagos y todavía quedan rezagos, ¿no?, en el Brain, pero unidos al narcotráfico. El problema está que esos rezagos quedaron en la cabeza de muchas personas que tienen orientaciones, ¿no?, de izquierda muy extrema o más extrema,
pero que no dejan de convencerse, siguen pensando que eso va a funcionar. Eso es algo con lo que tenemos que nosotros convivir y ir retirándolo de a pocos, conforme la población sea más consciente de lo que pasó, conforme no querramos volver a pasar por lo que no pasamos, lo que tuvimos que pasar. Ahora, comandante, ¿cómo vivía usted eso? ¿Qué grado tenía en esos momentos usted? Yo era subteniente, yo era uno de los oficiales más jóvenes de la patrulla. De la patrulla. ¿Y usted ya había vivido etapas de enfrentamiento con conflictos subversivos? Había tenido patrullajes en zona de emergencia, pero esa ya era la más fuerte que tenía, ¿no? Yo tengo familia que ha vestido el uniforme del ejército, de la FAB, mi padre mismo del ejército en algún momento. Y yo me acuerdo que en aquella época, pues, salir a la calle con uniforme era buscarte un balazo en la cabeza, ¿no? O salir sin libreta electoral de 3 cuerpos y con el pelo chiquito, era la posibilidad de que te encuentre un terrorista y te dispare. Así vivíamos. Efectivamente. Yo soy del Colegio Militar León Soprado. En el año 86 salimos 2 veces con uniforme. De ahí vino el asesinato del almirante Caferata, me acuerdo, y nos ordenaron salir de civil, dar pelo más largo, y yo tenía en esa época 15 años. Pero ya desde esa época comenzamos a vivir eso, ¿no? Posteriormente en la escuela militar, de igual manera, no podíamos salir uniformados, usamos el pelo un poco más largo, siempre nos indicaban que usemos otras rutas. En mi caso yo vivo a 4 cuadras de Tarata. Entonces cuando vuelan Tarata yo era cadete. Tenía un amigo en el Sergio Bryce que vivía en el edificio de la esquina de Tarata con Alcanfores. Mi padre y mi hermano fueron a ver pensando que era un incendio. Y al llegar vieron toda la desgracia que había y a mi amigo lo sacaba su novia todo ensangrentado, ¿no? Mi papá se tuvo que parar frente a la ambulancia, mi hermano subieron a la ambulancia porque la ambulancia estaba llena y ya no querían subir más gente. Y mi papá dijo, no se me muevo hasta que no lo suban. Y lo subieron parado y después todo en la clínica, le han puesto más de 150 puntos. A las 2 semanas volaron Libertad y Democracia, que está a 3 cuadras más allá. Mi madre estaba a 2 cuadras. Entonces era una situación bien difícil la que se vivía. ¿Qué decide meterse a la vida militar en esas circunstancias? Bueno, yo tengo familia militar, ya yo soy por tradición, yo soy la 5ª generación de mi familia, de mi bisabuelo que ha estado en la guerra con Chile, mi abuelo, mi padre estuvo en el conflicto con el 41, tengo primos, tengo sobrinos, todavía continuamos en la carrera militar. Yo voy a terminar con esta pregunta siempre agradeciéndoles no solamente por estar aquí, sino por lo que hicieron, de verdad, para mí sí es muy importante lo que hicieron como militares y lo voy a reconocer siempre. Y yo quiero preguntarles a ambos, les ruego en un minuto, ¿qué piensan ahora, no? De lo que ahora se está viviendo? ¿Qué piensan de un Perú que parece haber olvidado no solo lo que hicieron, sino lo que vivimos muchos, ¿no? Lo que vivimos aquellos que tenemos de 40 para arriba, los momentos de terror que se vivió en nuestro país, parece que hay un gran sector de la población que lo desconoce completamente. ¿Qué piensa, general? Yo creo que en los últimos hechos, ¿no? O sea, la liberación de estos 2 terroristas para que puedan continuar el proceso con prisión domiciliaria es algo muy, muy grave. Y de algo de 4.000 terroristas que han estado en cárcel, solamente quedan como 350, nada más. Los demás ya salieron. Y los demás, o sea, personas, ¿no?, como Morote y otros más, que han pasado su vida pensando, ¿no?, o con una idea fija, con una finalidad, no van a cambiar. No van a cambiar. O sea, esas personas lo que van a hacer es seguir sobre su misma línea, seguir convenciendo a otras personas a hacerse más fuertes, ¿no? Puede haber un escenario político, y si el escenario es político y va en relación a esa teoría, siempre va a ser malo para el Perú. Porque son extremistas, porque quieren lo contrario al sistema. O sea, no va a ser bueno. Y si hay alguno desubicado que quiere ir nuevamente a la lucha armada, lo puede hacer. Y puede suceder algo como está sucediendo con las FARC y esos disidentes. O sea, era un hecho que iban a haber disidentes en las FARC. Era un hecho, porque todos no quieren involucrarse con la sociedad. Ya están acostumbrados. Es lo que saben hacer. Es su modo de vida. Es su modo de vida. Entonces, pensar de que no va a suceder nada es absurdo. O sea, tenemos que preocuparnos por eso. Y eso es bien importante. Y yo quiero terminar, por favor,
haciéndole un reconocimiento primero a los comandos que participaron. Magníficos hombres, que tuve el honor de comandarlos, muy buenos. Y luego, hay una ley que ha salido hace muy poco tiempo, donde se reconoce como defensores de la democracia. Nosotros somos héroes de la democracia, pero son defensores de la democracia. Esa ley comprende a los militares, policías, comité de autodefensa, rondas campesinas, civiles y todos los que han peleado contra el terrorismo, han muerto o de alguna manera han tenido alguna intervención. Está poniéndose de un lado o sea, en el lado bueno, a mucha gente que va a trabajar en provecho de eso. O sea, es bueno reconocerle a todos los peruanos que han peleado contra el terrorismo. Eso es muy bueno. Y nosotros, pues, como dije antes, ver qué hacer, ¿no? El Poder Judicial, la Fiscalía y la Procuraduría tienen su tarea. Los políticos tienen su tarea. Pero no podemos quedarnos sin hacer nada. Porque si nos quedamos sin hacer nada, pues vamos a encontrarnos con esto en la cara de nuevo. Y eso va a ser muy grave. Eso va a ser grave. Bueno, es muy lamentable y triste ver a nuestra juventud siendo engañada por muchos de estos terroristas que han sido liberados, ¿no? Y que les mienten y les lavan la cabeza. También es triste ver cómo son liberados estos dos terroristas, detención domiciliaria, mientras que a nuestros marinos del caso del Frontón, perseguidos por 30 años de juicios y rejuicios que nunca se acaban, no pueden viajar del país, no pueden salir con sus familias tranquilos, porque son perseguidos. Entonces, esto es muy triste para nosotros, ¿no? Solo una cosa muy pequeñito, por favor. Tenemos aproximadamente 900 militares que están en investigación, denunciados y en procesos judiciales, algunos ya en cárcel, con procesos judiciales de más de 30 años. O sea, no se pide impunidad, pero no pueden haber procesos de tanto tiempo. Con las familias en esos problemas, pagando abogados, es todo un problema el que viven muchos militares que nos ayudaron, ¿no? Y que combatieron. Y tenemos, por otra parte, a terroristas que están saliendo. Esa es una contradicción. Tenemos más militares siendo juzgados que terroristas en prisión. Sí. Señores, de verdad, gracias. Es un honor haberlos tenido en el programa. Les agradezco mucho que hayan venido. Muchas gracias. Me voy al corte. El tiempo me gana. 10:05. Corte, regresamos. No se muevan. Esto es Exitoso. Ya regresamos con Exitosa Noticias.